Hola, ¿cómo estás? Iniciaremos el día 69 de nuestro reto Lee la Biblia este año con una frase, el clamor de tu alma. Y para ello quiero que escuchemos la siguiente historia. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos del sur vivían en condiciones brutales. En su dolor compusieron algunas canciones profundamente conmovedoras con melodías inolvidables y llenas de emotividad. Estos espirituales eran cantos de esperanza y anticipación. Reflejaban el clamor del alma de los esclavos en su anhelo ferviente de alcanzar la libertad. Ellos abrazaron a Jesús como su Salvador y Señor, y en medio del sufrimiento casi insoportable, experimentaron su gracia, su paz y su esperanza para el futuro. Desde aquella relación con Jesús podían cantar, ¿estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el trasfondo de esta extraordinaria afirmación neotestamentaria de aquel a quien ellos crucificaron. Es efectivamente mi Señor. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. La palabra hebrea original para Señor era Yahvé. No tenía vocales ni era verbalizada. Se la consideraba demasiado sagrada como para ser pronunciada. Por dicha razón, cuando se agregaron vocales a los textos hebreos originales, no se añadieron al nombre Yahweh. Ha habido mucho debate en los tiempos modernos sobre qué vocales deberían usarse. Se llegó a cierta conclusión que debería ser Jehová, pero la mayoría de los eruditos coincide en que el término Yahvé resulta más preciso. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, este nombre sagrado, se traduce como Kyrios, Señor. Es realmente extraordinario. Por lo tanto, que los escritores del Nuevo Testamento, judíos monoteístas, hicieran esta afirmación cristiana fundamental de que Jesús es el Señor. Kyrios. Romanos 10:9 y 2 Corintios 4:5 y Hechos 2:36. Y que nuestro Señor haya sido crucificado por nosotros. Busquemos Salmos 31 y leamos los versículos 19 al 24. Al músico principal, Salmo de David. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmos 31 nos está diciendo, ama al Señor. David insta del siguiente modo, amen al Señor todos sus fieles. Amar al Señor es el primer mandamiento, es una relación de amor de doble vía. Lo amamos porque nos amó primero, 1 Juan 4:19. Nuestro amor es una respuesta a su amor. David escribe, bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí. Este salmo te hace meditar sobre cuánto te ama Dios. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. Te esconde al amparo de su presencia, te protege en su morada, te guarda de las lenguas contenciosas, escucha tu voz suplicante cuando te pide que me ayudarás. El Señor cuida de los sinceros, por lo tanto, puedes decir con David, cobren ánimo y ármense de valor. Aun cuando las cosas parezcan difíciles, den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. Busquemos Marcos 15 y leamos los versículos 1 al 32.
Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. San Marcos 15, estos versículos del 1 al 32 nos cuentan esta historia, pero también nos están revelando que Jesús es el Señor. ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Me desgarra el corazón leer el relato del abuso, la tortura y la crucifixión de Jesús. Crucificaron a mi amigo, a mi Señor. Jesús es mi Rey. Jesús acepta el título de Rey de los judíos. Los soldados lo usaron como un término de abuso, y es el nombre que apareció escrito sobre la cruz como el cargo judicial en su contra. No obstante, Jesús es el cumplimiento del gran anhelo de Israel y las muchas promesas de reinado davídico. Ver Isaías capítulos 9 y 11. Es un rey distinto a los reyes humanos. Los líderes religiosos lo llevaron ante Pilato por envidia. Ten cuidado de no tener envidia, algo que suele describirse como el pecado peligroso. Jesús es objeto de insultos y acusaciones falsas. Si eres calumniado o difamado, agradécele a Dios que permita que tú, en menor medida, participes de los sufrimientos de Jesús, y a la vez ora pidiendo que Dios te ayude a responder tal como Él, con amor y perdón. Jesús es mi Mesías.
Es irónico que los líderes religiosos se mofaran de él y lo describieran como ese Cristo, porque eso era exactamente quién era y es. La palabra Cristo deriva del término griego Christos, que traduce el hebreo Masía o Mesías. Tanto en griego como en hebreo literalmente significa ungido. Hemos visto a Jesús como el ungido sumo sacerdote de Dios. Aquí lo vemos como el rey ungido. Jesús es mi Salvador. De nuevo vemos la extraordinaria ironía de las palabras burlonas también de quienes pasaban por allí. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y los líderes religiosos: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo, decían. Esto era exactamente cierto. A fin de ser el Salvador del mundo, no podía salvarse a sí mismo. Tenía que atravesar la agonía de la crucifixión para poder salvarnos a ti y a mí. El incidente con Barrabás nos ofrece una imagen de lo que Jesús ha hecho como Salvador del mundo. Barrabás, como yo, era culpable y merecía el castigo. Estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Jesús, por otra parte, era inocente, como destacó Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Sin embargo, soltaron a Barrabás, quien fue puesto en libertad, mientras que a Jesús lo mandaron a azotar. Y fue entregado para que lo crucificaran. El inocente enfrentó el castigo de muerte de modo que yo, el culpable, pudiera ser libre. Puede que no seamos homicidas como Barrabás, pero todos necesitamos que nos rescate el Salvador del mundo. Jesús es mi Señor. En el pasaje de ayer vimos cómo cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Él les respondió: sí, yo soy. La reacción del sumo sacerdote fue acusar a Jesús de blasfemia por afirmar ser Dios. ¿Cuál era el motivo? Cuando Dios reveló su nombre a Moisés, Yahweh, también explicó su significado. Viene de la frase hebrea yo soy el que soy, o simplemente yo soy. La reacción del sumo sacerdote ante la afirmación de Jesús en Marcos 14:62 sugiere que Jesús estaba declarando no ser otro más que Yahweh, el Señor. Ver también Juan 8:58. Esta maravillosa verdad es el trasfondo que se esconde tras el clamor extraordinario de San Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 11, que forma la base de la oración que podemos leer o expresar ahora mismo. Señor, ayúdame a tener la misma actitud que Jesús, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Gracias porque lo exaltaste al lugar más alto y le diste el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Ahora busquemos Levítico y leamos los capítulos 21 y 22. Empecemos por Levítico 21. Santidad de los sacerdotes. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana, virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico.
Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Y yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario. Porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Levítico 22. Santidad de las ofrendas. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen ni mi santo nombre. Yo, Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo, Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo, Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo, Jehová, que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno,
de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere el sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Los capítulos 21 y 22 de Levítico aparte de todo, nos está diciendo: alaba al Señor. En este pasaje vemos un gran énfasis en el santo nombre, en el santo nombre de Dios. En el capítulo 22, Dios le dice a su pueblo: yo soy el Señor, 9 veces. ¿Por qué enfatiza su nombre en estos versículos? Los nombres eran muy significativos en tiempos antiguos. Se creían que comunicaban algo importante sobre la persona en cuestión. Como hemos visto, el nombre de Dios no era la excepción. El nombre Yahvé declaraba la singularidad y la grandeza de Dios. El nombre de Dios también recordaba al pueblo sobre su relación única con ellos. Era su nombre el que había sido revelado a Moisés como una señal de la promesa que Dios estaba con su pueblo. Éxodo 3. Cada vez que Dios declara: yo soy el Señor, le recuerda al pueblo tanto su grandeza como la relación de ellos con Él. Cada una de las leyes descritas en el capítulo se construye sobre estas verdades y están diseñadas para apuntar hacia ellas. El tema de Levítico 21 es la santidad de Dios y la necesidad del sacerdocio a fin de que el pueblo sea capaz de acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el gran sumo sacerdote y es a través de él que nos acercamos a Dios. Jesús es completamente santo. El sumo sacerdote tenía que ser ceremonialmente puro. Jesús era moralmente perfecto. Jesús es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Jesús es consagrado a Dios. El sumo sacerdote tenía que ser consagrado a Dios, Levítico 21:22, como lo era Jesús, Lucas 2:22. Jesús es el ungido. El sumo sacerdote tenía que ser ungido con aceite, Levítico 21:12. Como un símbolo del Espíritu Santo, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Es el ungido, es el Cristo. En el capítulo 21 se nos recuerda la necesidad de un sacerdote perfecto. En el 22 además se nos recuerda la necesidad de un sacrificio perfecto. El sacrificio tenía que ser sin defecto alguno. Jesús fue un sacerdote perfecto y fue un sacrificio perfecto. Al considerar estos 3 pasajes juntos, podemos meditar en el extraordinario clamor del alma. Jesucristo es el Señor, Filipenses 2:11.
y en su extraordinario amor por nosotros demostrado por su crucifixión en nuestro lugar, así como también nuestra respuesta adecuada, amar al Señor. Salmo 31:24 dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Hoy necesito que renueves mis fuerzas en realidad. Lo necesito casi todos los días. Más fuerzas, por favor, Señor. Señor, quiero adorarte. Eres tú quien me hace santo. Eres tú quien me rescata de la cautividad. Eres el Señor. Te amo, Señor. Que Dios te bendiga.